Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Lais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida. Me acompañan Ricardo Dajer Nahum y Manuel Triay Peniche. Ricardo Dajer, estamos hablando precisamente de cómo trabajó Cervera Comentaba a 8 años. Llega en el 95 al gobierno del estado, el estado de Yucatán, sumido en una crisis económica profunda que obviamente se complicaba con la parte social. Y él desarrolla una serie de... Para empezar, lo primero que hizo fue dedicar los primeros par de meses a reestructurar el pasivo que tenía el estado. Agarró toda la deuda que tenía el gobierno de Yucatán y la reestructuró a 6 años para pagar hasta el último mes de su mandato. Cumplió. Creo que es conveniente comentar que él terminó su periodo gubernamental con deuda pública cero. El gobierno del estado no debía un solo peso a bancos. Es su primera acción como gobernante, resolver el problema financiero del gobierno. Resuelto el problema financiero del gobierno, lleva a cabo las estrategias para detonar la economía del estado, básicamente fincado en 2 factores: un crecimiento regional equilibrado y buscar la diversificación plena de Yucatán, para que primero recuperemos las zonas económicas de Yucatán y vuelvan a tener vida propia, ya que la hacienda enequenera había desaparecido y bueno, pues estaban muchas regiones del estado desoladas. Y por otro lado, no volver a depender nunca más de una sola actividad como lo fue el Enequén y el proceso agroindustrial que le acompañaba. Y en ese sentido impulsó el campo con nuevos cultivos como la papaya maradol, como las 75,000 hectáreas que se dotó de fertirrigación para que los productores puedan producir todo el año. Se provocó también en el campo la acción ganadera, la acción porcícola, para que generen productos excedentes porcícolas y ganaderos y también avícolas, y asimismo se apoyaba a los pequeños productores desde con machetes, bombas, mangueras, créditos y demás, para que el campo yucateco vuelva a producir. La papaya maradol, un éxito también de exportación de productos yucatecos, la inversión en invernaderos para producir tomate en invernadero, que también en su momento fue todo un éxito, pero al mismo tiempo impulsó la actividad industrial. Recordemos la cifra de las maquiladoras que crecieron de 36 a 142 industrias maquiladoras, de 36,000 empleos formales, me confundí, de 6,300 empleos formales de la industria maquiladora a 36,000 empleos de la industria maquiladora. Se dice fácil, pero en ese periodo, en ese tamaño creció y llegaron a ser 142 plantas industriales con contrato de maquila. Ricardo, ¿su mayor obra es el puerto de altura? Es una de las principales obras del estado de Yucatán, que es una infraestructura básica que permitió detonar a su vez la industria maquiladora con el transporte de barcos con contenedores, la industria porcícola con granos a menor costo. Pero acompañando todo esto, también desarrolló una estrategia de educación y capacitación al pueblo yucateco, creando 7 universidades tecnológicas, impulsando el campus de la UADY en Tizimín, y al mismo tiempo acompañando todo esto, el proyecto de rescate de las poblaciones del interior del estado, con la restauración desde las iglesias, ¿verdad? El entorno de los parques, el entorno de las ciudades, el agua potable, provocando que el Seguro Social ponga clínicas en el interior del estado, provocando que el Infonavit aporte créditos por primera vez en forma masiva al interior del estado, ya que habían empleos formales generados por la industria maquiladora. Entonces, le cambiaba la vida a la gente. De vivir en una casita con pisos de tierra y con techo de paja, ya tenías un empleo formal en una maquiladora, y muchos jóvenes se casaban con otra muchacha que vivía ahí mismo, entonces ya tenían 2 salarios y conseguían su crédito de Infonavit, ya tenían una casa de mampostería. O sea, le cambiaba la vida a la persona en función de su propio esfuerzo. Recuerdo que le criticaban mucho lo que fue el programa de los programas sociales, de la lavadora y de la máquina de coser, y alguna vez escuché la explicación del por qué, y tenía mucho sentido en todo este proyecto, ¿no? Así es, ¿cómo no? 2 elementos que facilitaban la integración de la familia a la actividad económica.
O sea, las señoras se quejaban mucho del tiempo de lavado de ropa, entonces, ahí va la lavadora. Y la otra, creo que también la máquina de coser era para ir agarrando habilidades para la maquila o... Así es, y también para que puedan proveer su propio vestido a menor costo. Y la bicicleta era para que puedan transportarse a menor costo también, y sobre todo en las poblaciones del interior del estado, donde estaba a 300, 400 metros, 500 metros la industria maquiladora, entonces iban en bicicleta a trabajar. Entonces iba generando todo un entorno social, pero al mismo tiempo los pisos de cemento. Cerca de 80,000 viviendas de Yucatán recibieron piso de cemento en esa época. Bueno, y eso significó una disminución importante de la mortandad infantil, porque ya no comían en pisos de tierra. Pero además fue un proyecto que tuvo el gobierno de Fox a nivel nacional. Después lo retomó el gobierno federal. Sí, en fin, como decía Manuel hace un momento, fue una visión de estadista, reunida también con la visión de político, de buscar el proceso electoral también hacia su propio partido, pero también, desde luego, fijando la vista hacia adelante, para que realmente los yucatecos tengan la capacidad de, en base a su propio esfuerzo y trabajo, salir adelante. Yo creo que uno de los... quizá la principal obra de Cervera fue algo que no se veía, ¿sí? Desde luego lo que dice Ricardo, el puerto de altura, las 7 instituciones a nivel universitario, todos los empleos, cómo retomó la actividad del Estado al perder una cantidad extraordinaria de ingresos para la zona enequenera. Todo eso era muy bueno, pero había algo que tenía Cervera: contagiaba su trabajo. Sí, siempre he pensado que si tú agarras un micrófono como ahorita y te pones a echar un speech, pues te van a escuchar, te van a entender tal vez, pero terminas y hasta allá. En cambio, si tú encabezas algún trabajo, sea el que sea, ¿sí?, y alguien te sigue, estás obteniendo más. Y Cervera contagiaba porque era un tipo trabajador. Se le pueden criticar muchas cosas, pero como decía hace un rato el señor Dager, el señor trabajaba 18 horas diarias tal vez, no sé cuántas, pero hasta de madrugada estaba trabajando y salía a la calle y era emprendedor, y tú veías que la gente se animaba, y el beneficio no era exclusivo para un sector, era para todos los sectores, el dinero iba girando y la gente se animaba al ver que había un tipo trabajador y que les respondía. Yo creo que ese fue el mejor legado de Cervera, ¿sí?, su amor al trabajo. La relación entre Cervera y la oposición, y ya comenzando en el ayuntamiento oposición, ¿cómo fue? Ricardo. ¿Es para Ricardo o es para mí? Mucho gusto, si quieres contesto. A él le tocó 2 ayuntamientos de oposición, el primero presidido por el señor Patricio Patrón Laviada y el segundo por Xavier Abreu Sierra. Debo señalar que en el primero la relación no fue cómoda. Ciertamente... Que además familiarmente había alguna relación. Había una relación familiar de por medio, ya que el hermano de Patricio era casado con la hija de don Víctor. Pero era difícil una relación con un ayuntamiento cuya manera de ver las cosas era más bien sesgada políticamente. Una anécdota te voy a comentar. Iniciando el sexenio, el presidente de la Cámara de Comercio me envió un escrito solicitándome la intervención del gobierno del Estado para poder reubicar a los ambulantes que estaban en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Perfecto. Coincido en un evento con el señor gobernador con el señor presidente municipal de Mérida, Patricio Patrón Laviada, y le comento: Patricio, recibí un escrito de la Cámara de Comercio, ¿qué te parece si nos sentamos y buscamos cómo conjuntamente el gobierno y el municipio tratar de sacar adelante este proyecto? Sí, lo vemos, fue su respuesta. Al día siguiente, él, por su lado, anuncia un programa de reordenación del ambulantaje. Bueno, ahí se quedó. Obviamente no llegó a nada, pero eso fue, o sea, evidentemente no le gustó. No quería que tratemos de trabajar juntos. Eso fue algo que te puedo comentar que me constó a mí directamente. Con el siguiente periodo gubernamental, con Xavier Abreu, ciertamente fue diferente. La forma de ser de Xavier Abreu es mucho más fácil de entenderse con él, y creo que hubo un buen entendimiento entre Xavier Abreu y el gobernador del Estado, entre el presidente municipal de Mérida y el gobernador de Yucatán, y todos los funcionarios trabajamos perfectamente bien con el presidente municipal de Mérida. Incluso, otra anécdota que quiero comentarte: la ciudad industrial de Mérida está ubicada al parte surponiente de Mérida. Era un fideicomiso que el gobierno había creado hace muchísimos años. 72. Así es, y que todavía estaba vigente, pero era parte de la ciudad. Y después vino las leyes municipales de la entrega de fraccionamientos, y teóricamente el ayuntamiento de Mérida no había recibido al parque industrial de Mérida, teóricamente, pero en la práctica sí era parte de la ciudad.
De hecho, había un acuerdo anterior cuando Luis Correa había sido presidente municipal con Federico Granja Ricalde para que el Ayuntamiento de Mérida se haga cargo de todo lo que era el la basura y el servicio público, de alumbrado público y demás. Sin embargo, Patricio Patrón lo desconoció y dejó de pagar la parte correspondiente de alumbrado público de la ciudad industrial de Mérida y cortaron la luz en la ciudad industrial. Tan, tan. Y así fue durante un largo tiempo del gobierno de Patricio Patrón. Posteriormente coincide que me nombran a mí liquidador del parque industrial y Xavier Abreu asume la presidencia municipal de Mérida. Entre los pendientes estaba el asunto de que no había luz, alumbrado público en la ciudad industrial de Mérida. Junto todo el expediente, lo fundamento, todo, y le llamo a Xavier, quiero hablar contigo. ¿Te voy a ver? No, yo te voy a ver a ti, tú eres presidente municipal. Lo fui a ver a su oficina, llego, te vengo a ver por esto, mira, aquí está este asunto, tan. Ni sigas, me dice, conozco el asunto, no te preocupes, te prometo que mañana mismo está resuelto. Y efectivamente, o sea, sí hubo un buen entendimiento. Sí, él sabía perfectamente bien. La línea que había dado Cervera era que haya relación. No dio línea ni en contra de uno ni a favor de esto. Simplemente la línea era trabajar con todos los municipios. Jamás me dijo, haz esto, no hagas esto, pero para nada. Realmente mucha gente cree desde afuera que era impositivo. No, pero absolutamente para nada. Jamás nos dijo, no traten con Patricio, ni jamás nos dijo, ahora sí traten con Xavier. Simplemente hay que trabajar y si se podía bien. Por eso yo le planteé a Patricio el asunto del ambulantaje, como le planteé a Xavier el asunto del alumbrado público. En un caso no hubo respuesta, en otro sí hubo respuesta. Esa era la situación realmente. La rispidez la generaba el propio Ayuntamiento de Mérida. Yo creo también que el señor Cervera, como político, siempre tendió puentes hacia la oposición, ¿sí? De hecho... Siendo él oposición, ahora sí quería yo... No, él siempre fue oposición. Siendo él oposición dentro del PRI en un principio... Dentro de su partido, si analizamos su vida, la gran parte de su vida fue oposición dentro del PRI. Sí, muy marcado además, porque no se guardaba. Fue incluso, del que yo tenga memoria, el primer candidato de ¿cómo se llaman los que no tienen partido? Independiente que se registró en Yucatán. Cuando destaparon al doctor Francisco Luna Can, que él quería ser candidato del PRI, como no le tocó, hizo una manifestación en contra del doctor Luna, y luego el profesor Wilber Chi fue con los papeles para inscribirlo él como candidato independiente. Fue un tipo opositor toda su vida. ¿Y lo inscribió? Lo inscribió, ¿Y qué pasó? Tenía valor, pero bueno, lo inscribió. Fue candidato independiente, no lo prevé, la ley creo que no preveía esta situación, pero fue candidato independiente y consta históricamente. Pero yo te decía, sé de muchos políticos de oposición, y te puedo citar de memoria a uno de los más grandes yucatecos de oposición, como era Carlos Castillo. Carlos se sentaba a la mesa a platicar con el señor Cervera, buscar acuerdos de cosas que podían ser de interés para el Estado o para ambos. Y me consta, porque lo oía yo de una o de otro lado, que por ejemplo en el caso de los ayuntamientos, Cervera siempre buscó a los alcaldes de oposición. Si aceptaban, no sé quién pondría las condiciones o cuáles, porque nunca estuve en medio, pero buscaba el acercamiento. Y eso también, aunque digan que no, pero Cervera, si tú te decía vamos a hacer esto y tú no querías, lo hacía él, ¿eh? Y si tenía que pasar encima, lo pasabas, eso segurísimo. Y se enfrentó a muchos ayuntamientos porque no quisieron jalar hacia el lugar que él señalaba. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos con Manuel Triay Peniche y Ricardo Dager Nahum desde Mérida.